Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, fíjense que les tengo noticias y nuestro programa va a migrar a una estación hermana de Promo Estéreo que se llama G6, por ahí ya nos van a estar siguiendo. Y bueno, les voy a estar mandando la información justamente para que ahora pues nos podamos mover un poquito, pero seguimos siendo Metamorfosis y seguimos siendo la esencia de este programa con respecto a hablar temas de la vida y de la muerte. Y bueno, justamente, ¿qué creen? Que hoy vamos a platicar, ya estamos a unos días de que sea Día de Muertos acá en nuestro país, aquí en México, y pues queremos compartir un poquito de qué se trata esto, cómo es que lo vivimos nosotros y por qué nos emociona tanto y por qué para nosotros representa una forma de tener presente a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Entonces, quiero presentarles a mis invitadas de esta tarde, que me da muchísimo gusto de verdad que nos acompañen. Está con nosotros Marisuri, que es una gran amiga y que ahorita se va a presentar con ustedes, y ella también forma parte de esta gran familia de L Digital y pues te estará compartiéndonos su experiencia. Bienvenida Marisuri al programa Metamorfosis. Ay, muchas gracias. Siempre es un placer acompañarte, mi querida Leti, en tu maravilloso espacio. Muy contenta de estar hoy contigo. Muchas gracias, Marisuri. También tenemos a Julieta Veloz Herrera. Ella nos acompaña desde Oaxaca y justamente nos va a compartir una experiencia porque Oaxaca es un estado muy rico en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones, también la comida deliciosa de Oaxaca. Y bueno, bienvenida, Julieta, al programa Metamorfosis. Un gusto que estés por acá. Muchas gracias, doctora Leti. Maravillada de estar con usted compartiendo este amor por Oaxaca y sus tradiciones. Y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, estamos también ahorita se integrará con nosotros la doctora Erandi Ramírez. Ella también nos va a compartir un poquito de su experiencia que ella vive, además de tener una profesión como médico. Ella comparte estas tradiciones que nos enriquecen y que nos hacen pues fortalecer esta identidad como mexicanos. Y bueno, voy a empezar, si les parece, voy a empezar con Julieta. Julieta, sabemos que Oaxaca es un estado, como ya les mencionaba, muy rico en muchas cosas, pero también con la perspectiva, a lo mejor, y esta cosmovisión de la vida y de la muerte que todos tenemos como mexicanos, pero que el país tiene diferentes áreas y diferentes perspectivas también en esto, ¿no? Hay ceremonias que se hacen, por ejemplo, aquí muy cerca de la Ciudad de México, pero también las de Oaxaca que nos vas a comentar, también las de Yucatán que tienen otra forma de representar esta dualidad de la vida y de la muerte. Pero platícanos, Julieta, ¿cómo se vive allá? ¿Cómo es allá? Porque también se hablan lenguas todavía. ¿Cómo funciona? ¿Nos platicas un poco al respecto? Por supuesto, doctora Leti. Bien, Oaxaca es un estado multiétnico. Aquí conviven 16 etnias dentro de 8 regiones. Cada una tiene su propia forma de ver la vida, la muerte, esta comunicación con el cosmos. Y bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la región de la costa, en donde se encuentran los afro-oaxaqueños, en donde en esta época realizan danzas, una danza llamada la danza de los diablos. Esta danza es muy particular porque tiene todavía vestigios de la cultura africana, en donde disfrazaban esta danza como una adoración a la diosa, al dios Ruja, en donde aprovechaban estas festividades, en donde los españoles les enseñaron a hablar sobre la muerte, a convivir con los muertos, y ellos aprovechaban esta amalgama de festividades
para tener ese tipo de adoración al dios Ruja. Entonces, podemos irnos a otra región, por ejemplo, a los Mijes, en donde ellos no fueron conquistados por los españoles a través de las armas, más no así por los misioneros. Entonces, ellos a través de la religión empezaron a imponer este tipo de pues, cuestiones católicas. Sin embargo, ellos todavía conservan algunos de los ritos paganos, podríamos llamarlos, o prehispánicos, y aprovechan este tipo de festividades para poder llevar a cabo estas ceremonias. Entonces, como verá, doctora Leti, Oaxaca es una amalgama de cultura y de tradiciones, en donde cada región, de acuerdo a su cosmogonía, de acuerdo a su percepción de vida y muerte, lo viven de manera diferente. Pues esa parte es muy rica en nuestro país y justamente esa diversidad es lo que nos hace que se vuelva una fiesta, ¿no? El conocer qué sucede en diferentes lugares, hasta del mismo estado como nos compartes, Julieta, y que es pues para nosotros algo muy particular, muy simbólico y pues con una conexión importante, ¿no? Y en ese respecto, Marisuri, quisiera preguntarte, ¿tú cómo vives el Día de Muertos? Porque es muy interesante que nos hace conectarnos con nuestro bagaje, ¿no? Ahorita decía Julieta, con toda la perspectiva española, pero también la de nosotros como seres indígenas que tenemos muchas raíces arraigadas. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo es que tú estás en este contexto, Marisuri? Bueno, pues yo he de decirle a toda tu audiencia que vivo en la Ciudad de México y soy de feña, no chilanga. Y entonces, pues yo crecí en la Ciudad de México y crecí con estas tradiciones, queriendo haber nacido en otro estado de la República, porque justamente en cada estado de la República Mexicana, pues se vive de manera distinta, como bien señalabas al inicio del programa, esta festividad y otras fiestas, ¿no? La Navidad y otras festividades del calendario, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México es como una suma, como esa revoltura, esa mezcolanza interesante de varias tradiciones de diferentes estados de la República, ¿no? Yo creo que por la misma migración hacia la ciudad y pues enriquece cada vez más la festividad. Acá en la Ciudad de México todavía se acostumbra en algunos panteones ir a adornar y a pasar la noche en vela con sus muertos, ¿no? Yo vivo en un barrio, en el barrio de Jicaltongo, que imagínense, ya con ese nombre, pues tengo cerquita la iglesia, está atrasito de mi casa, su casa, está el panteón, y entonces en estas fechas se escuchan desde las campanadas, ¿no? A ciertas horas de la iglesia, y también en los panteones cercanos, en uno que tenemos muy cerquita, se hace todavía esta tradición de llevar comida, de llevar música, de llevar flores a sus muertos. Entonces, yo no crecí en esta colonia, yo llegué a vivir acá ya casada, y hace como, ¿qué serán? Yo creo que como unos 3 o 4 años, dijimos, vamos al panteón. Y yo no quería ir porque soy bien miedosa, ¿no? Y entonces le decía a mi esposo, no se me vaya a acercar a algún alma en pena, y no vaya a ser que se me queda pegada, no, yo no quiero ir, no, sí que vamos para ver la tradición. Y llevábamos a mi hijo pequeñito, yo creo que tendría como unos 5 años o algo así, o 6, no sé, como 6, 7 años. Y total que fuimos al panteón y vimos esta bonita tradición, pero me sorprendió la grandeza del ser humano. Porque fíjate que en las tumbitas, que no había flores y que no había ofrendas y que no había comida y que no había velas, había un bolillo. Entonces alguien llevó su bolsa de bolillitos, así chiquitos, de bolillitos mini, yo creo los mandó a hacer, y en las tumbitas donde no había luz, no había flores, en las tumbas olvidadas les dejó un bolillito a
a las almas, ¿no? A los muertitos de esa, a los dueños, a los que estaban ahí viviendo en esa tumbita olvidada. Entonces, que ese tipo de experiencias que uno vive en estas festividades y que yo vi y que a mí me sorprendió esa riqueza que vi ya después de ser adulta, que vi en una colonia diferente, en una alcaldía diferente donde yo crecí, pues fue lo que a mí me encantó y me maravilló, ¿no? Que los mexicanos, y yo lo he dicho mucho en mis redes sociales, celebramos sí a la muerte, pero también celebramos el Día de Muertos a la vida y a lo que hay en medio de la vida y la muerte, que es el amor. Entonces, he visto muchos comentarios en redes sociales, sobre todo de personas extranjeras que no son mexicanas, que se les hace macabro, raro, ¿no? Que los mexicanos celebremos a la muerte, que no les gusta nuestra festividad, pero yo siempre les comento eso, es que honramos a nuestros muertos, pero por el amor que les tuvimos, ¿no? Y porque el amor es eterno, desde muy cultural, muy religiosa, muy de los mexicanos, muy de nosotros que somos bien apapachadores y querendones, y entonces por eso me gustan las fiestas, porque justamente era así como esta línea de cariño que yo le explico a mi hijo, ¿no? Tenemos la vida, está la muerte, pero lo que hay en medio justamente es el amor, y el amor es eterno. Pues muy reflexiva este comentario, Marisuri, porque fíjense que yo les quiero compartir o confesar aquí en toda la audiencia. Yo la verdad es que antes no ponía ofrenda. Sí la conocía, sí veía ciertas representaciones, me llamaban la atención, pero yo en particular no la ponía. Hasta que fallece mi papá, y como bien dices, una manera de conexión fue empezar con esta parte importante de poner la ofrenda, pero además es como emocionante, ¿no? Es emocionante poner cada uno de los elementos, es emocionante buscar las fotos, el decir se la estoy dedicando a esa persona, pensar en el alimento que le gustaba y es dedicado a ellos, ¿no? El decir, bueno, a mi abuelito le gustaba el tequila, le busco el tequila. A mi papá le gustaba el mole, pues entonces tengo que hacerle el mole, ¿no? O hasta, no sé, yo pongo hasta los huesitos y croquetas de mis mascotas que ya no están y también las involucro en la ofrenda. Y creo que es parte de este amor que tú dices, también es una parte mostrar el amor que le seguimos teniendo. Y bueno, ya está con nosotros la doctora Erandi y me gustaría, doctora Erandi, también si nos compartes un poquito cómo lo vives tú, cuál es como la tradición y el simbolismo que le dan en donde tú vives o donde tú radicas este Día de Muertos. Sí, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, yo vivo aquí en la Ciudad de México, pero toda mi familia materna, que es de donde heredé esta tradición, es de Morelos. Somos de un pequeño pueblito que está entre Cuernavaca y Tepoztlán. Es famoso porque desde el 2014 nuestra tradición del Día de Muertos es parte del ¿cómo se dice? Patrimonio inmaterial por la UNESCO. Tenemos nuestra plaquita y todo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros en Ocotepec considera noviembre de un año al 22 de octubre del siguiente, esos vienen nuevos, es decir, es su primera ofrenda. Y se les hace una ofrenda especial que se llama ofrenda nueva. Y lo que hacemos básicamente, y por lo que es tan famoso el pueblo, es que nosotros con fruta, con pan, con una calavera enorme que es de azúcar o de cartón, de preferentemente de azúcar, con plátano macho, formamos nuevamente, en una mesa grande, formamos un cuerpo. Y a ese cuerpo se le viste con una ropa nueva de la talla y del tamaño y del gusto de la persona que viene nueva. Y toda la ofrenda es un cuarto completo que se hace con todo lo que le gustaba a la persona que viene por primera vez.
esa ofrenda grandísima también es una tradición de comunidad, porque tu comadre, tu primo, tu sobrino va y da un poquito de la ofrenda para hacerla más grande. Son ofrendas que se planean con muchísimos meses de anticipación, porque hay que ahorrar obviamente el dinero para poder planear cómo se va a hacer y conseguir todas las cosas. Lleva también, eso es muy particular de esa región, no sé si las conoces, son unas velas escamadas, que son velas muy grandes, que se adornan con cera también, pero forman flores. Son cirios grandototes que se forman flores y son 4, una, obviamente, a cada lado, simulando la velación de la primera vez del fallecimiento. Al terminar, cuando termina la ofrenda, digo, son cuartos enteros, se hace un caminito con flores, con pétalos de cempasúchil que va hasta la calle. Y toda la noche del 1 al 2 de noviembre, todos tus familiares, tus vecinos, todo el pueblo puede ir y llevar una vela, un cirio, a la casa como respeto, y en la casa es obligación darte una tacita de café, de atole, de champurrado, de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Puede ser un pan o un tamal, y entonces tú das toda la vuelta, toda la noche, y eso se le conoce como la cereada. ¿Por qué? Porque uno regala un cirio. Al otro día, esa ofrenda puede ser una parte, se lleva al panteón, la tumba nueva se adorna con muchísimo papel, con más cirios, con flores, y toda la celebración, muchos cohetes, y finalmente ya después de las 12 ya tenemos permiso para levantar la ofrenda y repartirla. Se hace un intercambio con los vecinos o con algún otro que haya tenido una ofrenda nueva, de tal forma que toda la comunidad prueba la ofrenda de todo el mundo. Eso es, digo, es a grandes rasgos lo que nosotros hacemos, pero me llama mucho la atención lo que decía Marisuri, que precisamente es eso, es un acto de amor, porque al poner la ofrenda incluso tienen una forma especial de llamarlos, porque así los aprendimos, es decir, le decimos, papá, abuelita, mira, te traje lo que te gusta, les llamamos a todos, es cuando nuestras abuelas nos cuentan todo, mira, él es tu tío, él es tu bisabuelo, por ejemplo, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, no mis bisabuelos, pelearon en la revolución y fíjate que era amigo de tal señor y fíjate que lo salvó tal que es el vecino de allá. Entonces es una forma de aprender de nosotros mismos, de respetarlos, de empezar a quererlos y de conocer millones de historias de un montón de gente, ¿no? La última que un tío que es tataratío, o sea, es el hermano de mi tatarabuela, que estaba con los zapatistas y falleció, y tuvieron que ir a buscarlo hasta al campo donde había caído, y ahí se quedó porque el cuerpo ya estaba irreconocible, lo tuvieron que dejar de ahí, pero eso son historias que nos vinculan, pues nos dan sentido de pertenencia, es eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que para nosotros es lo que le da sentido, ¿no? No tanto la fiesta o el gasto de dinero, sino nos hace sentir parte de la comunidad, nos hace sentir parte de una familia muchísimo más grande que nosotros, y también nos hace revivir un poquito la historia de dónde venimos, ¿no? Con la esperanza de que algún día nuestros hijos o nuestros nietos repetirán la misma tradición y lo seguirán haciendo, incluso hasta que ya nadie se acuerde de nuestro nombre, de cómo nos llamábamos. Pues muy interesante, doctora Eranti, justamente el ver la oportunidad también de encontrar nuestra identidad, ¿no? De saber de dónde venimos, quiénes son las personas que conforman nuestra familia, y además otro elemento que por ahí mencionas muy bonito, que es que alguien también me recuerde alguna vez, ¿no? Creo que a nadie nos gustaría ser olvidados, y muy interesante también saber que en esas tumbas, como decía Marisuri, donde a lo mejor alguien pues ya se terminó la familia o ya la gente joven
no acude a visitar a sus muertitos, siempre hay alguien que le va a brindar algo. Y creo que aquí nos ayudará un poco Julieta. Hay varios días que cada día representa una cuestión diferente relacionado con a quién vamos a recibir, ¿no? Algunos días se reciben algunos santos, otros días como los niños, a los olvidados, no sé, ahorita Julieta nos puede ayudar un poquito en eso. Y quisiera preguntarte, Julieta, también para tu familia, yo sé que tú eres una persona que representa tu estado y representa a México de muchas maneras, no solamente con tu profesión que haces de enfermería, sino tú te vistes y te transformas, tú te conviertes realmente en otra persona que le da una identidad muy importante a nuestro país. Y yo quisiera presumir tus fotos por todos lados porque son realmente artísticas. ¿Cómo vive en tu familia? ¿Qué representación le da? ¿Cómo nace en ti también el gusto por representar a la muerte? Porque tú te vistes y representas a la muerte. ¿Nos puedes compartir un poquito de eso? Claro. Bueno, yo nací en el estado de Puebla. Desde muy pequeña vine a radicar al estado de Oaxaca. Desde que llegué a Oaxaca me enamoré completamente de su cultura porque para mí era mágico todo lo que podía observar. Y el hecho de que yo llegase a Oaxaca fue precisamente por una pérdida. Entonces, a través de esa pérdida, yo empecé a aprender sobre la vida y la muerte. Y como dice el eslogan del Día de Muertos en Oaxaca, la muerte se vive. Desde que yo llegué aquí a Oaxaca, empecé a observar la manera en que las personas preparaban, yendo a cortar al monte las flores de muerto, las que nacen en el campo, las sencillas, las que tienen un olor muy fuerte. Tengo la fortuna de vivir en un municipio conurbado, en donde está a 5 minutos de la ciudad. Sin embargo, todavía hay en el cerro esas flores silvestres que son flores de muerto. Entonces, yo lo vivo de esta manera. Voy a cortar las flores con mis hijos al monte y llegando a casa armamos un arco con unas cañas y las forramos con esas flores. Forramos las cañas con esas flores. Previamente ya compramos de las otras con más pétalos, más tupidas, y otras que se llaman borlas, que son rojas. Entonces preparamos el arco, que es por donde van a entrar y van a pasar las almas de los fieles difuntos, y formamos un rosario con tejocotes, con 10 tejocotes y una manzana, simulando cada misterio del rosario, porque es un rosario el que se forma, y lo colgamos en el arco con flores. Además también en el arco colgamos mandarinas, nísperos, limas, plátanos, que es la forma en que ellos van a poder, por el aroma de estas frutas, van a poder reconocer esa entrada. Después colocamos, yo coloco en lo personal tres pisos en el altar. En el principal está la Virgen Dolorosa, que es la que representa, la que llora la muerte de Jesucristo. Coloco unas veladoras. En el siguiente coloco las fotos de mis seres queridos que pues han trascendido. Y después coloco los alimentos. El mole oaxaqueño no puede faltar, el mezcal, el pan de muerto, los plátanos machos, las calaveritas de dulce, y bueno, todo esto, tamales, chocolate, chocolate de agua, chocolate de leche, café, toda la gastronomía increíble que existe únicamente en el Valle de Oaxaca, porque estoy hablando de cómo lo viven en el Valle de Oaxaca, porque como les comentaba, hay 8 regiones y cada región lo vive de diferente forma. Entonces, también colocamos veladoras. Yo coloco las veladoras a lo largo
bueno, de los niveles del altar, coloco cacahuates, nueces, calabaza en dulce, tejocotes en dulce, todo, o sea, todas las frutas que eran del agrado de mis fieles difuntos. Entonces, en la parte de abajo, yo generalmente coloco una cruz de flores y alrededor de ella veladoras pequeñas y 4 cirios en cada parte. Me gusta mucho también colocar figuras, calaveras con trajes regionales de Oaxaca. Me gusta mucho la china oaxaqueña y la que ustedes conocerán, que es la de Tehuana, con el resplandor y ese vestido tan hermoso que representa a las tehuanas. Entonces, coloco también un incensario con copal y a las 12 del día del 1 de noviembre, que es cuando llegan los adultos, pongo la música que le gustaba a mi papá era mariachi, entonces pongo el mariachi a todo lo que da para que él se sienta en ambiente. Y bueno, también pongo música, las canciones que le gustaban a mamá, y pues bueno, así es como yo elaboro el altar de muertos. Otra de las situaciones así hermosas que se dan aquí en Oaxaca son las comparsas del Día de Muertos o las famosas muerteadas, que los personajes principales es la muerte, el diablo, la novia, en donde en el valle de aquí de Oaxaca, en las poblaciones aquí aledañas al estado de Oaxaca, salen con una banda vestidos de esta forma y hacen como una sátira de lo que vivió durante ese año alguna persona de ahí. Entonces, en forma de verso, comentan lo que sucedió con esas personas. Entonces, generalmente en las poblaciones hay un barrio arriba, otro abajo, y cuando se encuentran las dos muerteadas de ambos barrios, empiezan así como un intercambio de versos, a ver quién es el que dice versos más picarescos. Y bueno, yo he participado en algunas muerteadas con la delegación de las chinas oaxaqueñas, bueno, que bailan en la Guelaguetza. He participado en algunas muerteadas y ahí es llevar a la banda bailando caracterizadas de catrinas o de muerte con el traje regional del estado del Valle de Oaxaca, de la región del Valle de Oaxaca. Y bueno, es una forma de vivir la muerte, pero de una manera tan alegre y divertida que en realidad la muerte no representa más que una trascendencia a un nivel de conciencia mejor. Pero qué bonito el visualizar la muerte así, ¿no? Como algo que bien decía Marisuri, le hacemos fiesta, pero que también tiene un significado, el poner la música, el pensar cómo me voy a vestir, cómo voy a integrar todas esas, a lo mejor, cosas que le gustaban a mi ser querido, y yo también me siento como conectado con esa persona, ¿no? Porque bien decían ahorita, estoy pensando no solo en lo que le gustaba en la comida, sino qué canciones, qué música para ellos era muy importante y cómo poder integrar todo esto. Y me parece como súper bonito el que nosotros podamos darnos cuenta que bien ahorita nos compartías, Julieta, estas ceremonias representan la vida, no nada más la cuestión de muerte. Creo que nos hace generar una conciencia de la muerte, pero nos hace también disfrutar lo que en este momento es la vida, y eso creo que es la parte esencial de nuestra ceremonia. Y bueno, algo que me gustaría preguntarles, de repente la gente dice bueno, ¿por qué los chicos, por qué la gente joven ya no está como teniendo esta parte importante de hacer estas ceremonias? ¿Y por qué ustedes cómo hacen? Sobre todo a lo mejor Julieta, que involucra a sus hijos, Marisuri decía, yo ya le explico a mi hijo,
Y Erandi, ¿cómo nos corresponde un poco también transmitirle a la gente joven lo que realmente representan estas ceremonias, ¿no? Que ayudan muchísimo a los procesos de duelo, que es algo importante, pero que también forman parte de nuestra esencia. Marisuri, ¿tú cómo lo manejas con tu hijo? ¿Cómo le transmites esto? Y cómo, como tú lo aprendiste llegando ya a un lugar cuando te casas y ves estas ceremonias, ahora, ¿cómo tú introyectas en tu hijo esta parte amorosa de conectarnos con nuestros seres queridos que ya no están? Ay, pues yo les he de contar que una de las grandes herencias de mi abuelo, que también ya está en otro plano existencial y también viene por su ofrendita en el Día de Muertos, pues creo que fue justo el contar historias, el contar, el compartir, el narrar leyendas. Y entonces desde que yo era niña, se acercaba el Día de Muertos y era toda una época de sentir miedo, ¿no? De sentir miedito, de sentir amor, pero también de ir conociendo esas leyendas que provocan ese miedo en los niños. Y entonces de repente mi abuelo nos contaba leyendas, por ejemplo, que la Llorona, el silbido del diablo, el baúl del muerto, el anillo de la muerta. Y entonces era justo sí tener esta gran parte de significados, de simbologías, ¿no? Esta gran parte cultural, pero también era esta gran tradición oral, ¿no? Esta gran esta bonita costumbre que se ha ido perdiendo de contar mis historias a la hora de la merienda, de la cena, a la hora de la comida. Entonces se acercaba el Día de Muertos y mi abuelito nos empezaba a contar leyendas de miedo, ¿no? Y entonces empezábamos a entrar así como esto que también nos gusta mucho a los mexicanos, de sentir miedo, de reírnos, como decía Julieta, ¿no? Nos reímos de la muerte, aquí en México, ¿qué respetamos? Y hasta de la muerte nos andamos riendo, ¿no? Pero también le tenemos temor y respeto, o sea, no por reírnos le dejamos de tener respeto y terror a veces, ese miedito que nos gusta, ¿no? Entonces, yo he procurado pasar la herencia a través de la palabra. Como ustedes saben, bueno, quienes me conocen y le platico a tu audiencia y a tus invitadas, pues yo cuento cuentos. Entonces, ha sido de verdad ser mamá, ha sido maravilloso porque me ha permitido acercarme a los niños del salón de mi hijo y a otros niños, ¿no? Y entonces ha crecido así como mi audiencia, pero a mí me encanta ir a la escuela de mi hijo, narrar una historia. Yo me he visto de Catrina, me pongo mi corona de cempasúchil, me pongo mi huipil, ¿no? Que también hay, por ahí tengo guardado mis aretes de filigrana, y entonces me pongo mis guaraches y todo, y me voy a la escuela de mi hijo a narrar historias, y así lo había venido haciendo hasta que llegó la pandemia, ¿no? Pero ahora estoy muy emocionada porque en unos días voy a narrar historias a través del Zoom. Entonces, no crean que no, ya también me he diversificado y también me he modernizado, entonces a través de la tecnología voy a poder contar historias, y entonces es justo con estas historias como yo le he transmitido esta tradición pues a mi hijo, ¿no? Y si me permites rápidamente, les quería regalar una historia muy cortita que escribió un escritor que se llama Santiago Pedraza y que publicó en su libro titulado Cuentos para Monstruos. Y dice así: mami, 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 ¿puedo comerme los dulces y el pan antes de la sopa? Anda, por favor, prometo que me acabaré todo, lo prometo. Sí, hijo, anda, respondió la madre, llorando en silencio desde su cama, pues era de madrugada y esa tierna voz de su hijo provenía desde la ofrenda que estaba en el comedor. Qué bonito, Marisuri, y bueno, salen estas fibras emocionales donde uno de verdad que sí se siente la presencia de nuestros seres queridos, ¿no? O sea, es algo que me preguntan a mí algunos compañeros de otros países y dicen, pero ¿sí lo sienten? Creo que sí,
Nosotros sí sentimos esa conexión, nosotros sí, la presencia, el olor, las sensaciones de que están ahí, y emociona muchísimo, de verdad que yo creo que emociona mucho el decir van a venir, ya es el día, como decía Erandi, no solo me tengo que preparar días antes, sino hasta emocionalmente uno sabe que esa noche van a estar presentes y nosotros queremos brindarle lo mejor, ¿no? No quisiéramos que se fueran, pero sabemos que regresan y eso también es una parte que nos ayuda, el decir, vino, estuvo conmigo, convivió conmigo un rato, sí se nos antoja la comida, como ahorita nos platicabas, Marisol, en el cuentito, pero esta parte que también decía Erandi, de compartirlo después, también forma parte de la unión familiar, ¿no? Y de la unión con todas las personas alrededor de esa comunidad y nos hace sentirnos cerca de alguna manera. Y creo que pues nos hace sentir y disfrutar esta fecha pues de una forma muy importante. Y bueno, vamos a ir cerrando porque el programa, yo quisiera estarme aquí 3 horas platicando, pero tenemos tiempos que acotar. Y quisiera preguntarle, Julieta, ¿cómo integramos y cómo hacemos también para que las nuevas generaciones se den cuenta que esto va más allá de una organización de comida, ¿no? Va más allá en el sentirnos conectados y de sentir esa unión familiar y esta parte importante que nos da identidad. ¿Cómo empezamos o cómo haríamos pues para hacer que esto no desaparezca y que se fortalezca cada día más? ¿Nos podrías compartir algo, Julieta? Claro, bueno, yo te voy a comentar cómo fue que mis hijos empezaron a involucrarse en esta situación de los altares y las comparsas. Creo que ellos, pues, me veían desde muy pequeños hacer todas estas cuestiones de ir a cortar las flores, ellos me acompañaban y yo les iba explicando de qué se trataba y que íbamos a esperar a abuelito, abuelita, que iban a venir, que iban a convivir con nosotros, que no los podíamos ver, pero que los podíamos sentir, que podíamos platicar con ellos y ellos nos iban a escuchar. Entonces ellos fueron creciendo con esa idea de que cada Día de Muertos íbamos a convivir con los que ya no estaban físicamente con nosotros, que nunca se iban, pero especialmente ese día se hacían presentes. Tuve la fortuna de que en la escuela donde ellos estudiaron, pues hacían concursos de altares de muertos, entonces éramos bien entusiastas y generalmente siempre nos llevábamos el primer lugar porque poníamos el altar e investigábamos qué significaba cada ofrenda, qué significaban los altares. Bueno, ellos investigaban y ellos decían ahí al jurado y también ellos se caracterizaban con algún traje regional de aquí de Oaxaca, maquillados de muerte, y bueno, para ellos fue algo como muy natural ir creciendo con todas estas tradiciones y todas estas costumbres. Yo creo que si queremos rescatar todo esto, debemos empezar desde casa, los papás, los abuelitos, explicándole a los niños cuál es el simbolismo, la riqueza cultural y sobre todo esa parte de conectar con los que ya no están físicamente, pero que nunca se han ido de nosotros. Creo que como sociedad tenemos la obligación de rescatar estas tradiciones y esta forma de vivir la muerte. Creo que nos dejas ahí como una manera importante de trabajo con nuestros niños que vienen apenas creciendo, e introyectarles esto que tiene mucho valor. Yo creo que es una parte muy importante de nosotros como mexicanos, el tomar esta gran tradición, pero hacerla propia, ¿no? Y aquí quisiera preguntarle, doctora Erandi,
cómo aquellas personas que todavía no se animan a poner una ofrenda, cómo ayudarles a que justamente le encuentren este gusto, ¿no? Ya nos decía Julieta, pues los voy involucrando a mis hijos, pero bueno, los chicos de repente tampoco tienen como esta entusiasmo por hacerlo. Y a veces las mamás dicen, pues si yo no lo hacía, pues ahora yo no sé cómo enseñarle a mis hijos esto, pero cómo les ayudamos? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer que nazca desde nuestro corazón, decía Marisuri, desde este amor, el poner un altar y realmente sentirnos que estamos en esta conexión con nuestra gente querida? Bueno, yo creo que por las historias con los niños. A mí particularmente el diente fue lo principal, era la promesa del tamal o del pan después de la ofrenda, pero a mí, de lo que yo me acuerdo, yo no tengo un noviembre sin haber puesto ofrenda, pero mi abuelita siempre nos contaba una historia que después yo leí en un libro que es un cuento popular de Tlaxcala, pero en ese momento, bueno, yo creí que ella me lo contaba y lo que me decía es que es un cuento chiquitito también, en la que era un campesino que era muy, 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 muy pobre y que no le importaba, decía, no, ¿para qué pongo una ofrenda si eso no existe? Un día le tocó ir y quedarse en la noche a cortar leña y se quedó perdido. Y vio de repente que a medianoche oía una gran fiesta, una gran caravana que iba mucha gente cantando con música y todos iban muy contentos y los veía pasar que llevaban sus canastas con comida, sus botellas, alguien por ahí llevaba una cazuela con mole, otro por allá llevaba una canasta llena de pan, otro llevaba como 10 velas y hasta el final iba su mamá que ya había fallecido y lo único que llevaba iba muy triste y solo llevaba una rama de ocote que se prende. Cuando llegó a su casa, muy sorprendido, su mujer le dijo que ella le pudo comprar una rama de ocote y fue lo único que le puso. Entonces, esa historia, precisamente, ella siempre me decía, es que imagínate, si no le pones una ofrenda, se van a regresar muy tristes, van a estar muy tristes, no van a poder comer, no te van a venir a ver con gusto. Entonces, era involucrarme en esa parte mira, les vamos a poner todo lo que les gusta, porque ¿qué tal si vienen y no te van a venir a ver con gusto, no van a comer rico y después ya no van a querer venir? Esas eran todas, a lo largo del año, no solo en noviembre, a lo largo del año era decir, vamos a hacer esto, ¿no? O mira, lo involucraba en todas las actividades, no específicamente en noviembre. Por ejemplo, cuando hacía en julio, que era el cumpleaños de mi abuelo, vamos a hacer chiles en nogada, porque esos era su comida favorita, y te voy a enseñar cómo hacerlo justo como a él le gustaba, ¿no? Y ahora yo me veo a mí misma diciendo, bueno, lo voy a hacer así como ella me dijo, justo como a ella le gusta, justo en el punto que le gusta, ¿no? Y a los niños y a mis sobrinos, es lo que le decimos, vamos a lo largo del año, siempre les platicamos precisamente, mira, esto le gustaba, o esta música le gustaba, o este sabor de pan. En Morelos, por ejemplo, hay una muñequita muy bonita que es una muñeca de pan que se cubre con azúcar color rosa, ¿no? Pero yo sé que mi abuelita era súper dulcera y siempre me decía, mira, cuando te toque ponerme ofrenda, me vas a poner este pan. O cuando te toque ponerme ofrenda, sabes que me tienes que poner mi caballito de tequila, porque sin caballito de tequila yo no empiezo a comer. No, digo, eso no es una época en especial, sino el platicar diariamente con ella era saber y conocer a los familiares que nunca tuve oportunidad ni siquiera de ver, pero que a través de sus historias, a través de sus cuentos, a través de todo lo que platicaba de ellos, de lo que vivieron. Tengo un tío que era médico también y sé interminables historias de él, de cómo le fue en la facultad, de sus maestros y demás. Y aunque él falleció 20 años antes de que yo naciera, lo conozco
a la perfección, ¿no? Y le hablamos y le decimos, e incluso a veces hasta antes de mis exámenes, ¿no? Le digo, ay, por favor, tío, tú que te sabes todo eso, ayúdame. Cosas de ese estilo. Entonces, no es solo una época en especial, sino es a lo largo de todo el año, a lo largo de la convivencia con ellos, es aprenderte precisamente a juntar todas esas historias, y el culmen es el 2 de noviembre, porque es como una reunión familiar enorme que los esperamos con muchísimo gusto a todos. Pues bonitas las historias, y fíjate que esta historia que nos cuentas creo que se cuenta en todos lados, y en ocasiones yo recordé esta historia que relataba Serandi, que un paciente estaba sumamente preocupado porque decía, estoy aquí en el hospital, no le puedo preparar el chile relleno a mi esposa como ella quería, y entonces ahora mi angustia es que se va a regresar sin su chile relleno que ella me dijo que yo le hiciera, ¿no? Que creo que hasta este vínculo es importante decir, por favor, ponme el caballito de tequila porque si no, no me animo, ponme el pan dulce que me encanta, ponme el mole que me preparaste, como decía Julieta, clásico de Oaxaca. Y bueno, creo que esto es la esencia de nosotros. Pues nos quedan escasos 3 minutos y les pediría en 1 minuto si nos pueden regalar algo que ustedes consideran es muy importante poder transmitir a la gente en este programa para que celebremos estas fechas de Día de Muertos y que nos dé pues esa parte importante de nosotros. Empiezo contigo, Marisuri. Yo les quiero decir a toda tu audiencia que no hay palabras más mágicas que había una vez y se cuenta que. Y entonces aprovechen estos días de celebración del Día de Muertos justamente para decirles y contarles a nuestros niños historias de nuestros propios seres queridos. Así como el médico, del tío médico de la doctora Erandi, pues que digan una vez así de, se cuenta que una vez había un tío de tu familia que se dedicó a ser médico y era extraordinario. Y a lo mejor como cuento, como leyenda, se hace esta tradición oral de generación en generación, y después les podemos invitar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que ellos también nos cuenten a nosotros sus propias versiones y sus propias historias. Muy bonito mensaje, Marisuri, muchas gracias. Julieta, ¿qué nos deja de reflexión y de mensaje? Bueno, yo quiero invitarlos a que como sociedad rescatemos nuestras tradiciones como mexicanos, porque no hay mayor vínculo de amor y de vida hacia los que ya partieron que el hecho de preservar todo aquello que los representa aquí en el mundo de los vivos, y que es un ir y venir entre una dimensión y otra. Muchas gracias, Julieta. Y sí, la conexión creo que debe existir, y eso pues hay que seguirlo fomentando. Muchas gracias. Doctora Erandi. Yo quiero recordarle a toda tu audiencia que recuerden que somos una nación privilegiada. Tenemos esta hermosísima tradición que no solo nos conecta con los vivos, sino que nos permite conectarnos con muchísimas generaciones previas. No solo por el nombre estamos conectados, incluso podemos parecernos mucho más a ellos de lo que llegamos a creer, ¿no? Alguno era enojón, alguno era contento, alguno le contaban los chistes, y es esta tradición precisamente la que nos da ese sentido de pertenencia, no solo como sociedad, como país, sino también de que la base de todo es nuestra familia, ¿no? Y que es muchísimo más que un desfile, que pedir dulces, que disfrazarse o pintarse la cara. Básicamente es lo que dice Marisuri, es amor en todas sus formas, ¿no? Desde pensarlos hasta ponerles lo que más les gusta. Y creo que lo importante con estos mensajes que nos dicen no es si tenemos una ofrenda grande, si tenemos una ofrenda chiquita, si no me alcanza para comprar todo lo que yo quisiera, sino la esencia de recordarlos, de tenerlos presentes y de generar esa conexión que nos hace sentirnos unidos a ellos y tener pues un soporte importante, como bien decía la doctora Erandi, la familia que nos hace ser fuertes y también ser quienes somos en este momento.
pues de verdad que un gusto platicar con ustedes, que nos hayan compartido estas grandes experiencias y creo que podemos con este programa dejar un gran mensaje. Gracias Marisuri, gracias Julieta Veloz, gracias Erandi Ramírez por compartirnos esta parte de tradición, pero también una parte de ustedes que nos hace pues sentirnos todavía más fuertes en esta gran celebración. Muchísimas gracias por haber estado aquí en su programa Metamorfosis y yo los espero el próximo jueves 3 de la tarde y recuerden, próximamente el 1 y 2 de noviembre celebramos a nuestros días de muertos y estamos aquí para recibirlos con mucho cariño. Y también nos escuchan ya próximamente en GESEI, que va a ser pues nuestra nueva estación y ahí estaremos impulsando también nuevamente Metamorfosis, Vida y Muerte. Yo soy la doctora Leti Asensio y nosotros nos escuchamos la próxima semana, 3 de la tarde. Hasta la próxima.